¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo conversatorio de cara a CADE Ejecutivos 2020. Como ya deben saber, como parte del programa del CADE de este año, que está organizado bajo el lema Un nuevo comienzo, hagámoslo diferente, hemos planteado este espacio para que los cadeístas no solamente acudan a esta reunión de ejecutivos para consumir la información que el Comité de Contenidos ha decidido presentar, sino para también puedan participar en estas dinámicas en las que también puedan hacer que su voz se escuche y que esto sea representado también en el programa de este CADE, del CADE de este año. Este es el tercer conversatorio que estamos haciendo en esa línea. Van a ser 6 en total hasta el día de mañana. Y el que nos reúne hoy está titulado Retomando la senda de la sostenibilidad fiscal. Vamos a tener una primera presentación con Waldo Mendoza, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo tendré una conversación breve con él y después todos los que estamos en este conversatorio pasaremos a unos breakout rooms o unas salas más pequeñas en las que gracias a la labor de un facilitador podremos conversar entre nosotros y plantear también cada uno nuestras ideas respecto a cómo enfrentar uno de estos, los retos más importantes en materia económica para nuestro país en este momento. Como les decía, el tema de hoy es retomando la senda de la sostenibilidad fiscal. Además de un golpe fuerte en el dinamismo de crecimiento económico, la pandemia ha generado necesidades para el Estado peruano en términos de gastos de los que no teníamos registro, y además la necesidad también de dar alguna serie de alivios tributarios que también están afectando los ingresos del Estado. Y por lo tanto estamos viendo un incremento muy fuerte del déficit fiscal, un aumento de la deuda, y viendo un poco, no en contra, pero no estamos tan acostumbrados, digamos, a tener estos sistemas de déficit, luego de que mantener el orden de las cuentas fiscales haya sido una de las tareas que sí hemos hecho bien como país en los últimos años. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo superar, digamos, el momento que estamos viviendo y luego pensar en poder algún día tal vez retomar a la meta del déficit de 1%? Es lo que vamos a conversar esta mañana con Waldo Mendoza, como les decía, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al que le agradezco su tiempo, le doy la bienvenida y le doy el pase. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Waldo. Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días a todos por participar en este evento. Muchas gracias por invitarme. Así que encantado de conversar contigo. Y, empezaré con una presentación para poder conversar al respecto. En el caso peruano, es imposible hablar de los temas macroeconómicos, de los temas fiscales, sin tratar antes el tema de la salud, porque la economía, las finanzas públicas han estado moviéndose alrededor de los temas de la salud, alrededor de los efectos de las políticas públicas para luchar contra la epidemia. Así que déjenme empezar con un par de láminas que tienen que ver con el tema de la salud. Y un aspecto que hay que destacar es que el Perú es un caso muy especial en el mundo. Yo tengo la impresión que el Perú va a ser un caso de estudio cuando esto pase y cuando los estudiosos o los historiadores evalúen el mundo, la epidemia del año 2020. No tiene mucho sentido seguir la evolución de la epidemia con las cifras oficiales que nos brinda el Ministerio de Salud, porque aquí en el Perú y en todo el mundo hay una subestimación de esas cifras, de los infectados, de los fallecidos. Por eso que casi todos los investigadores en el mundo lo que hacen es seguir la cifra de los fallecidos por toda causa, que en el caso peruano lo brinda el SINADEF. Esta cifra de los fallecidos por toda causa nos da una idea más precisa
de cuán fuerte nos está afectando esta epidemia. En la lámina que tienen al frente, la línea roja representa el número de fallecidos diarios durante el año 2019, es decir, durante un año normal. Normalmente en el Perú fallecían alrededor de 320 personas por día. Y en enero, febrero y marzo, cuando no había llegado la epidemia aún, el número de fallecidos de este año, la línea negra, era casi idéntica al número de fallecidos en el año 2019. Luego llega la epidemia y los fallecidos empiezan a subir a 400, 500, 700, 800, 1000. Alcanza un primer pico hacia fines de mayo de alrededor de 900 muertes por día. Alcanza un segundo pico a principios de agosto, alrededor de 1050 muertes por día. Bueno, ese exceso de muertes, la cifra negra, menos la cifra roja, es un buen proxy de la cantidad de fallecidos por el COVID-19 en el Perú. ¿Qué notamos en este gráfico? Que durante bastante tiempo, mayo, junio, julio, agosto, tuvimos un exceso de muertes extraordinario. Para verlo en términos internacionales, he pedido que me ayuden a construir este gráfico que muestra al Perú como un caso muy especial en el mundo. Es el caso de exceso de fallecidos en el Perú y en los 10 países a los que la epidemia les ha atacado con más virulencia. La línea roja es la línea del Perú y las otras son de los países en donde la epidemia ha calado también con fuerza. ¿Qué notamos en este gráfico? Que Perú es un caso muy distinto a cualquier país del mundo. Primer punto, el exceso de fallecidos es de 200 y picos % por bastante tiempo. El caso de España, por ejemplo, hay un exceso de fallecidos, pero que dura un ratito. Segunda característica, este exceso de fallecidos se mantiene por bastante tiempo, mayo, junio, julio, agosto. Tercera característica, la caída reportada en el número de fallecidos en las últimas semanas no responde a una política de confinamiento. Es una respuesta distinta a la que ocurrió en otros países del mundo. De tal manera que estas cifras nos dicen que la epidemia en el Perú ha avanzado muchísimo más que en cualquier parte del mundo. Los escenarios hacia adelante sobre la epidemia son básicamente dos. Uno, suponiendo que no hay recontagio, suponiendo que la inmunidad es duradera, en ese caso, esta conducta que estamos observando en las últimas semanas se mantendría en los siguientes meses. Por lo tanto, el caso peruano posiblemente sería el caso primero en el mundo en donde la epidemia se acaba sola, es decir, inmunidad de rebaño. En el caso opuesto de que la inmunidad no sea duradera, es difícil predecir qué es lo que puede pasar. Si ese fuese el caso, incluso en Iquitos podría haber otra ola. Hasta el momento, esa opción es todavía de las menos probables, pues no se han reportado todavía en el mundo casos de reinfección masivos. ¿Ya? En términos macroeconómicos, los problemas macroeconómicos que hemos tenido, los hemos tenido en los meses de confinamiento, marzo, abril, mayo, junio, porque el confinamiento ha hecho que las fábricas se queden sin trabajadores, que las personas no podamos interactuar, que las actividades productivas se paralicen. Esa paralización de las actividades productivas básicamente hizo que la recaudación se caiga al piso. Además, el gobierno tuvo que dar facilidades tributarias a las empresas y a las familias para que sobrevivan durante el COVID-19. La caída en los ingresos fundamentalmente y una ligera elevación de los gastos explica este déficit fiscal
inmenso que tendríamos en el año 2020. 10.7%, un déficit de este tamaño. Para ver un déficit de este tamaño hay que retroceder a 1989, 1988. Y estas son las proyecciones que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al comportamiento de este déficit. Alto en el 2020, un poco más pequeño en el 2021 y así sucesivamente hasta recuperar en el futuro el déficit de alrededor de 1%. Si el déficit fiscal aumenta, evidentemente la deuda pública tiene que aumentar. Un déficit fiscal se financia con deuda. Cuanto más alto el déficit fiscal, más nos endeudamos. Perú en el año 2019 tuvo la deuda pública más baja de América Latina, incluso más baja que la de Chile. En este año el COVID nos ha golpeado, la recaudación se ha caído, los impuestos se han caído, los gastos han subido ligeramente, por lo tanto hay un mayor déficit y hay una mayor deuda pública. El 26.8% entonces ha sido largamente superado y tendríamos hasta 39% hacia el año 2023, que es una deuda pública para nuestros estándares alta, para los estándares latinoamericanos todavía razonable. Pero en cualquier caso, la COVID-19 ha trastocado nuestro comportamiento fiscal, ha elevado nuestro déficit, ha elevado nuestra deuda pública. Muchos se preguntan, pero ¿qué de malo hay tener una deuda pública relativamente alta? ¿No? ¿Por qué eso es un problema? Para eso es muy importante ver nuestra historia. Estas cifras son las cifras de la deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno desde 1990 hasta el año pasado. En 1990 teníamos una deuda pública de 89% del Producto Bruto Interno. En el año 2019, esa deuda pública era de solo 27% del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la implicancia de tener una deuda pública baja? ¿Cuál es la implicancia de tener una deuda pública alta? Las implicancias son varias. La más evidente y la más contundente, a mi juicio, para sustentar la necesidad de recuperar la sostenibilidad fiscal es esta. En el año 1990, cuando nuestra deuda pública llegaba al 89% del Producto Bruto Interno, pagábamos de intereses de la deuda pública. Ojo, estoy hablando de intereses, no de intereses más amortizaciones, solo intereses, 9% del Producto Bruto Interno. En el año 2019, cuando esa deuda pública era solo de 28%, pagamos 1.4% de intereses de la deuda pública. ¿Cuánto gasta el país en inversión pública en un año? Más o menos 4%. O sea que en el año 1990, cuando teníamos una deuda pública alta, gastamos más del doble de lo que gastamos en inversión pública total en pagar intereses de la deuda pública. Por lo tanto, el ser responsables en términos fiscales ha hecho que le ganemos un espacio de alrededor de 8% para hacer otros gastos. Por lo tanto, hemos tenido un espacio fiscal para gastar un poco más en infraestructura, en salud, en educación. De repente no hemos gastado bien, pero este hecho de tener una deuda pública nos abrió un espacio inmenso para gastar. Evidentemente, un país poco endeudado es un país que puede tomar deuda a tasas de interés bajas. En pleno COVID-19, en marzo, abril de este año, la economía peruana pudo prestarse 3.000 millones de dólares a las tasas de interés más bajas de la historia. Las tasas de interés públicas bajas contagian también a las tasas de interés privadas, de tal manera que tener una deuda pública baja tiene un montón de ventajas que hay que recuperar. En resumen, la COVID-19 nos ha dado un golpe durísimo. Nuestro déficit fiscal se ha elevado,
nuestra deuda pública se ha elevado. La tarea que tenemos hacia adelante es restablecer, recuperar esa fortaleza fiscal que nos había hecho distintos en el mundo. No hay muchos secretos para restablecer esa fortaleza fiscal. Hay que bajar el déficit fiscal. ¿Cómo se hace eso? Conteniendo relativamente los gastos y procurando elevar los ingresos. No se ha descubierto ciencia distinta para recuperar esta sostenibilidad fiscal que me parece que el Perú necesita hacerlo en los próximos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Waldo, por esta presentación. Y yo quería aprovechar unos minutos antes de que pasemos al breakout room para entrar un poquito más en detalle sobre esta última parte, ¿no? Como tú bien dices, no se necesita inventar la pólvora, como sucede en cualquier presupuesto familiar. Lo que se necesita es, si uno está al debe, incrementar los ingresos o reducir los gastos o hacer las dos cosas. Sin embargo, si la recuperación económica no llega de manera rápida, no va a haber espacio para incrementar los ingresos, o te pregunto qué espacio, digamos, habría para incrementar los ingresos en el caso de las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en las que se plantea que para el próximo año el déficit bajaría a poco más de 6%, se incluye una expectativa de que van a incrementarse la recaudación el próximo año en un contexto que todavía no tenemos mucha visibilidad, digamos, sobre qué tan dinámicas van a estar las empresas y la actividad económica y por lo tanto el pago de sus impuestos. Y por el lado de los gastos, también un poco preguntarte cuáles son los riesgos que se ven en esa materia. ¿Ya hemos gastado todo lo que se necesitaba gastar o se va a necesitar todavía durante más tiempo desembolsos extraordinarios como los que hemos visto en el caso de los bonos o los que está al parecer a punto de aprobar el Congreso en términos de la devolución de la ONP? En estos temas amerita el mayor realismo posible. En el tema de la presión tributaria, por ejemplo, todo el mundo dice hay que hacer una reforma tributaria, hay que elevar la presión tributaria, pero cuando uno mira históricamente la presión tributaria, está en alrededor de 15% hace 40 años. En los buenos tiempos, precios internacionales buenos, esa presión tributaria sube un poco, en los malos tiempos baja un poco, así que la receta está. El problema es que en un país con tanta informalidad, con tanto número de autoempleados, siendo realista, la posibilidad de subir sustantivamente la presión tributaria es teórica. Algo se puede hacer con los tributos que cobran los municipios por el predial, pero además de eso, además de este tema que ya nos tiene cansado, ampliar la presión tributaria no es tan sencillo. Entonces no hay que hacerse muchas expectativas por este lado. Algo se puede hacer, pero no le vamos a robar 2, 3 puntos del PBI. Respecto a los gastos, sí hay mucho que hacer, porque en el año 2020 ha subido mucho gasto de carácter transitorio, que debe ir disminuyendo, reduciéndose en los siguientes años. Allí lo que hay que hacer es, digamos, intentar controlar el gasto, intentar bajar el gasto de carácter transitorio y todo eso. Sin embargo, tenemos una buena noticia con la que, por ejemplo, yo no contaba. Otra vez depende del camino que tomará la puesto de que no haya reinfección. El tema de la epidemia en el Perú está básicamente en retirada, en el supuesto de que no haya reinfección. Si se confirma eso, Perú va a ser uno de los países de recuperación macroeconómica más rápida, porque ya podremos abrir con un poco más de confianza las actividades económicas. Por lo tanto, las proyecciones macroeconómicas que se están haciendo en las últimas semanas están tendiendo a tener un sesgo optimista. Es decir, no nos esperábamos esta caída dramática de la pandemia. Entonces, si se confirma esta caída de la pandemia, si no hay reinfección, la recuperación macroeconómica puede ser de tipo B, una cosa que no esperábamos hace 3 meses. En ese caso, la misma recuperación macroeconómica,
la misma recuperación del PBI permitirá una elevación de los ingresos, de tal manera que llegar al 1% del déficit fiscal, que parecía casi un imposible hace 4 meses, puede estar más cerca felizmente de lo que esperamos. Eso no resuelve los grandes problemas del país, simplemente pone las cuentas fiscales en orden. Eso no significa necesariamente que el país haya resuelto sus problemas, pero tener las cuentas fiscales en orden es un requisito indispensable para relanzar el crecimiento económico de nuestro país, Alejandra. Y es algo que calculo coincidirás, Waldo, le tenemos que exigir al próximo presidente que elijamos como país, ¿no? Porque, digamos, mantener ese orden en las cuentas es una decisión consciente, no es algo que se da naturalmente. Sí, porque lo que pasa es que no valoramos, ya nos hemos acostumbrado a tener una inflación de 2%, ya para nadie es una novedad, ya nos hemos acostumbrado a tener una deuda baja, ya nos hemos acostumbrado a endeudarnos a las tasas más bajas de América Latina, ya nos hemos acostumbrado a tener grado de inversión, entonces de tanto verlo ya no nos parece tan interesante, pero en el momento que podamos tener la posibilidad de perder esas ventajas, allí vamos a ver qué importante es en realidad recuperar la fortaleza de las finanzas públicas. Entonces, insisto, esa es una parte de la macroeconomía, pero es una parte importantísima. Esperemos que no tengamos que aprender a la mala esa lección y apreciar, digamos, las ventajas de mantener estos órdenes en las cuentas fiscales. Te agradecemos muchísimo, Waldo, por esta interesantísima presentación, por tu tiempo esta mañana y por compartir con nosotros tu visión sobre cómo se tiene que hacer, qué es lo que tenemos que hacer para para retornar a esta senda de la sostenibilidad fiscal. Muchas gracias, Waldo. Muy buenos días. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes. Le agradecemos entonces nuevamente a Waldo Mendoza y ahora toca el momento para pasar a estos breakout rooms.